Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en qué es lo que realmente nos hace felices? No me refiero a esa felicidad pasajera que sentimos al comprarnos algo nuevo o al recibir una buena noticia, esa euforia momentánea que se disipa tan rápido como llegó. Hablo de esa alegría profunda, duradera, esa satisfacción que se anida en nuestro pecho y nos acompaña día a día, esa serenidad que nos permite afrontar los desafíos con una perspectiva más positiva. Hoy vamos a explorar un mensaje increíblemente poderoso que nos comparte Gulden Yaman, un mensaje que, si lo entendemos y aplicamos con sinceridad, creo que puede ser la clave para una felicidad mucho más plena y, sobre todo, para unas relaciones familiares mucho más sanas, sólidas y resilientes. Si alguna vez han sentido ese vacío sutil a pesar de tener muchas cosas materiales, o si luchan por conectar de verdad con sus seres queridos, si sienten que las palabras se pierden en el aire o que los gestos no siempre alcanzan el corazón, quédense conmigo porque este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta increíble comunidad que busca crecer y nutrirse juntos, suscríbanse ahora mismo. Les aseguro que no se van a arrepentir, aquí siempre compartimos contenido que nutre el alma y empodera el espíritu. Entonces, ¿cuál es ese mensaje tan especial de Gulden Yaman que tiene el potencial de transformar nuestras vidas y nuestras familias? Ella nos habla de dos pilares fundamentales que, según su profunda experiencia y vasto conocimiento, son esenciales no solo para cultivar nuestra propia felicidad individual, sino también para edificar el bienestar y la fortaleza de nuestras familias. Estos pilares son el *amor y el *respeto. A primera vista suenan simples, casi obvios, ¿verdad? Amor y respeto. Dos palabras que usamos constantemente, que damos por sentadas en el lenguaje cotidiano. Pero ¿cuántas veces realmente nos detenemos a desglosar qué significan estas palabras en el día a día, en la práctica, especialmente en el complejo y a menudo caótico contexto familiar? A menudo pensamos que el amor es suficiente. Creemos que por el simple hecho de compartir lazos de sangre, por el simple hecho de ser una familia, el amor ya está ahí, garantizado, incondicional e inmutable. Y sí, no podemos negarlo, el amor es la base, el cemento que nos une, la energía primordial que impulsa muchas de nuestras interacciones. Es el sentimiento cálido que nos reconforta, la fuerza que nos impulsa a proteger a los nuestros. Pero ¿qué pasa cuando ese amor, esa energía poderosa, se ve ensombrecida por la falta de respeto? ¿Qué sucede cuando el respeto, esa estructura necesaria para la convivencia, se siente vacío porque no está impregnado de un amor genuino, de esa calidez que lo hace verdaderamente significativo? Gulden Yaman nos invita a dar un paso más allá de la simple dicotomía y a ver el amor y el respeto no como dos entidades separadas y autónomas, sino como dos caras inseparables de la misma moneda, intrínsecamente conectadas y que se retroalimentan constantemente en un ciclo virtuoso. El amor, si está desprovisto de respeto, puede transformarse insidiosamente en algo posesivo, controlador, asfixiante. Puede llevarnos a dar por sentado al otro, a creer que tenemos derecho sobre su tiempo, sus decisiones, sus emociones, simplemente porque lo amamos. Imaginen una relación, sea de pareja, de padres e hijos, o entre hermanos, donde uno ama intensamente, pero constantemente menosprecia las opiniones del otro, desestima sus sentimientos como triviales, o ignora sus límites personales. Ese amor, al final, lejos de construir, termina haciendo daño. Se convierte en una fuente de frustración, resentimiento y, en última instancia, de dolor. Por otro lado, el respeto, si se presenta sin un amor que lo nutra, puede sentirse frío, distante, como una obligación, una formalidad vacía. Podemos sentir el deber de respetar las normas sociales, de respetar a una figura de autoridad, de respetar la posición de alguien en la jerarquía familiar. Pero si esa estructura de respeto no está acompañada de afecto, si no hay esa conexión cálida, esa empatía, esa preocupación genuina por el bienestar del otro, la relación se vuelve meramente transaccional, carente de profundidad emocional. Se asemeja a un acuerdo contractual, donde cumplimos con nuestra parte pero sin invertir nada de nuestro ser. La verdadera magia, el punto de inflexión transformador, según Yaman, ocurre cuando estos dos elementos, amor y respeto, se entrelazan de manera profunda y consciente. Cuando nuestro amor por alguien se manifiesta de forma palpable a través del respeto por su individualidad, por sus pensamientos únicos, por la validez de sus emociones, por la importancia de sus límites personales. Y cuando nuestro respeto por alguien no es una mera cortesía superficial, sino que se nutre de un cariño sincero, de un deseo genuino y activo por su bienestar, su crecimiento y su felicidad.
Piensen por un momento en sus propias familias. Hay momentos en los que sienten que aunque puede haber un profundo amor detrás de las interacciones, el respeto no está tan presente como les gustaría. Quizás cuando se interrumpe constantemente a alguien mientras habla, invalidando su turno de palabra y su necesidad de expresarse. Tal vez cuando se desestima una idea o una preocupación sin siquiera escucharla completamente, etiquetándola de antemano como tonta o irrelevante. O quizás lo más doloroso cuando en momentos de frustración o enfado, se utilizan palabras hirientes, críticas destructivas o sarcasmo punzante, que dejan cicatrices emocionales profundas. Esos pequeños actos, que a veces parecen insignificantes en el calor del momento, van erosionando lentamente, pero de manera implacable, la base sólida de la relación, debilitando el vínculo que nos une. Y aquí es donde viene la parte más intrigante y valiosa del mensaje de Gulden Yaman. Ella no se queda en la teoría y simplemente nos dice, amen y respeten más. Ella nos brinda pistas concretas, herramientas prácticas, sobre cómo hacerlo de una manera efectiva y sostenible en el torbellino de la vida cotidiana. Una de las ideas clave que ella subraya con énfasis es la importancia fundamental de la escucha activa. Y cuando digo escucha activa, no me refiero solo a la acción mecánica de oír los sonidos que salen de la boca de la otra persona, la mera decodificación auditiva. Me refiero a escuchar con el corazón, con la mente abierta, con la intención genuina y clara de comprender. ¿Cuántas veces, mientras alguien nos habla, nuestra mente ya está formulando nuestra respuesta, planificando nuestra próxima intervención, o divagando en otros asuntos, como que vamos a cenar, un pendiente del trabajo o una preocupación personal? La escucha activa implica una presencia total y consciente. Significa hacer contacto visual, mostrar interés a través del lenguaje corporal, asentir para indicar que estamos siguiendo la conversación, hacer preguntas clarificadoras para asegurarnos de que hemos entendido bien, y, lo más crucial, validar los sentimientos de la otra persona, incluso si no estamos de acuerdo con su perspectiva o su forma de ver las cosas. Frases tan sencillas como entiendo que te sientas así, puedo ver por qué esto te molesta, o comprendo tu punto de vista pueden marcar una diferencia abismal en la percepción de la otra persona, haciéndola sentir vista, escuchada y validada. Otro aspecto fundamental que Gulden Yaman destaca con vehemencia es la comunicación honesta y respetuosa. Y aquí es importante aclarar, honesta no significa decir todo lo que se nos pasa por la cabeza sin ningún tipo de filtro, porque eso, en lugar de construir, puede ser enormemente destructivo y hiriente. Se trata de expresar nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones y nuestras expectativas de una manera que sea clara, directa y transparente, pero siempre cuidando con esmero las palabras que elegimos, el tono de voz que utilizamos y sobre todo, el momento adecuado para la conversación. En lugar de caer en generalizaciones acusatorias y destructivas como siempre me haces lo mismo, que inician la defensiva y cierran la comunicación, podríamos optar por una expresión de sentimientos más constructiva y descriptiva. Cuando sucede X, yo me siento y me gustaría que pudiéramos considerar Z. Ver la diferencia radical entre estas dos formas de comunicar es crucial. Este tipo de comunicación, centrada en el yo y en los hechos, fomenta la comprensión mutua, reduce drásticamente los malentendidos, que a menudo son la chispa que enciende los conflictos familiares y abre la puerta a la resolución de problemas de manera colaborativa. Y en este sentido, Yaman también nos habla de la importancia vital de celebrar la individualidad de cada miembro de la familia. Cada persona que conforma nuestro núcleo familiar es un ser único e irrepetible, con sus propios sueños, sus propias pasiones, sus propias fortalezas que admirar y sus propias debilidades que comprender. El amor genuino y el respeto profundo se manifiestan cuando permitimos que cada uno sea auténticamente quien es, sin intentar moldearlo a nuestra propia imagen preconcebida, a nuestras expectativas no cumplidas, o a nuestros deseos no realizados. Esto implica apoyar sus elecciones, incluso si esas elecciones no son las que hubiéramos tomado nosotros mismos, o si nos generan cierta inquietud inicial. Significa darles el espacio necesario para que crezcan, para que experimenten, para que se equivoquen y, lo más importante, para que aprendan de sus propios errores. En muchas familias existe una presión implícita o explícita, a veces inconsciente, para que los hijos sigan ciertos caminos profesionales, para que se ajusten a un modelo familiar preestablecido de éxito, o para que cumplan con roles determinados. El verdadero amor y el respeto les otorgan la libertad de forjar su propio destino, de tomar sus propias decisiones, sabiendo que cuentan con nuestro apoyo incondicional, aunque a veces no entendamos completamente su viaje. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en la práctica diaria,
en esos pequeños momentos que conforman el tejido de nuestras vidas familiares. Piensen en la fuerza transformadora de los pequeños gestos. Un simple gracias sincero por algo que el otro hizo, por mínimo que parezca, puede validar su esfuerzo y su aporte. Un por favor que no damos por sentado, sino que reconoce la voluntad del otro. Un abrazo cálido y apretado que comunica de manera no verbal, te quiero y estoy aquí para ti, pase lo que pase. Un momento de calidad compartido sin distracciones electrónicas, sin interrupciones, donde realmente nos conectamos el uno con el otro. Puede ser algo tan simple como cenar juntos sin la presencia constante de teléfonos móviles, prestando atención a la conversación y a la compañía. Puede ser salir a dar un paseo, compartir una actividad recreativa, o simplemente sentarse a conversar tranquilamente sobre cómo les fue el día, escuchando de verdad las alegrías y las preocupaciones del otro. Estos pequeños actos de conexión y aprecio, multiplicados por el tiempo y la constancia, construyen un vínculo inquebrantable, un lazo emocional fuerte y resistente. Gulden Yaman también enfatiza un punto crucial: el amor y el respeto no son algo que se da por sentado una vez que se han construido. No son un estado estático al que llegamos y nos quedamos. Son algo que se cultiva activamente día tras día, con intención y dedicación. Es un compromiso constante, un esfuerzo continuo. Habrá días buenos y días no tan buenos, días soleados y días nublados en la dinámica familiar. Habrá desacuerdos, habrá momentos de frustración, incluso habrá discusiones. Pero lo que realmente diferencia a una familia verdaderamente conectada y saludable es su capacidad para navegar por esos desafíos con amor y respeto. Cuando surge un conflicto, en lugar de caer en la culpabilización, el ataque personal o el silencio hostil, se busca activamente comprender la perspectiva del otro, se intenta empatizar con sus sentimientos, se pide perdón sinceramente cuando es necesario, y se trabaja juntos como un equipo para encontrar una solución que beneficie a todos. Algo que resuena profundamente conmigo de lo que comparte Gulden Yaman, y que considero un punto de partida esencial, es que el respeto empieza por el autorrespeto. Si nosotros mismos no nos respetamos, si no valoramos nuestras propias necesidades, nuestros propios límites, nuestra propia salud emocional y física, es extremadamente difícil, casi imposible, que podamos exigir o incluso recibir respeto de los demás de una manera auténtica. Y mucho menos que podamos darlo de forma genuina a otros. El autocuidado no es un acto egoísta, sino una condición previa para poder amar y respetar de verdad. Establecer límites saludables, aprender a decir no cuando es necesario, y conocernos a nosotros mismos en profundidad, nuestros valores, nuestras motivaciones, nuestras sombras y nuestras luces, son pasos fundamentales para poder ofrecer un amor y un respeto genuinos y equilibrados en nuestras relaciones. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, irradiamos esa paz y esa fortaleza hacia los demás, creando un ambiente más armónico a nuestro alrededor. Imaginen por un momento cómo sería una casa donde reina el amor y el respeto. No es una casa mágica donde nunca hay discusiones, porque eso sería una utopía irreal. Es una casa donde las discusiones, cuando surgen, se manejan con madurez, con empatía y con el objetivo de comprender. Es una casa donde se pide disculpas y se perdona con facilidad. Es una casa donde cada miembro se siente visto, se siente escuchado, se siente valorado por quien es y se siente seguro para ser el mismo. Es un refugio, un puerto seguro, un lugar al que siempre quieres volver, un espacio donde te sientes verdaderamente amado, aceptado y comprendido, exactamente por ser quien eres. Ese es el poder transformador y sanador del amor y el respeto, cuando se entienden en profundidad y se practican con constancia. Y para aquellos que sienten que su dinámica familiar actual está un poco deteriorada, o que les resulta un desafío aplicar estos principios en medio de las complejidades diarias, Gulden Yaman nos recuerda con gran sabiduría que nunca es tarde para empezar. El primer paso, el más importante, es la conciencia, el reconocimiento honesto de que queremos mejorar, de que aspiramos a construir relaciones más fuertes y saludables. Luego viene la intención firme de hacerlo, seguida por la acción, aunque sea en pequeños pasos. Empezar por pequeños cambios, ser pacientes con nosotros mismos y con los demás en este proceso de aprendizaje, y recordar que construir relaciones fuertes y significativas es un proceso continuo. O un viaje, no un evento puntual o un destino al que se llega de la noche a la mañana. En resumen, el mensaje clave que Gulden Yaman nos transmite para la felicidad familiar, y extendiendo esa noción a una felicidad más profunda en general, es que el amor y el respeto no son opcionales, no son extras deseables. Son los cimientos sobre los que se construye todo lo demás.
El amor es la fuerza que nos une, la energía que nos impulsa, pero el respeto es lo que asegura que esa unión sea sana, constructiva, duradera y mutuamente beneficiosa. Implica estar presentes a través de la escucha activa, comunicarnos con honestidad y cuidado, celebrar la riqueza de la individualidad de cada uno y mantener un compromiso constante con estos principios. Se trata fundamentalmente de crear un entorno familiar donde cada miembro se sienta seguro, valorado, escuchado y, sobre todo, profundamente amado por ser quien es, con todas sus luces y sus sombras. Cuando practicamos el amor y el respeto en nuestras familias, no solo creamos un hogar más feliz y un espacio de crecimiento personal, sino que también estamos educando a futuras generaciones en la importancia vital de estas virtudes, impactando positivamente no solo en nuestro círculo inmediato, sino en la sociedad en su conjunto. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones tan valiosas con ustedes hoy. Espero de corazón que este mensaje de Gulden Yaman les haya resonado tanto como a mí y que les inspire a cultivar aún más el amor y el respeto en sus hogares, en sus relaciones, en cada interacción que tengan. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Cuáles son sus propias experiencias? ¿Qué estrategias, qué pequeños gestos o grandes cambios les han funcionado para fortalecer el amor y el respeto en sus familias? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, me nutro de sus perspectivas y aprendo de cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha aportado algo valioso, si sienten que ha tocado una fibra sensible o les ha brindado una nueva perspectiva, por favor, denle un gran me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas que puedan necesitarlo. Compártanlo con aquellos a quienes creen que les podría ser útil, con sus amigos, con sus familiares. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir creciendo con nosotros, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos como este, llenos de contenido que busca enriquecer nuestras vidas. Gracias de nuevo por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de aprecio.